Bien, mi nombre es Claudio Abello, soy el encargado de ventas para el mercado latino en la empresa Regal. Quiero agradecer primeramente a Continex, al señor Vallardo, por permitirnos y darnos la oportunidad de exponer frente a ustedes. Hoy día vamos a hablar de dispositivos y aplicaciones de la tecnología LIDAR. Antes de entrar en materia y como preámbulo a lo que nos convoca, voy a hablarles un poco sobre la tecnología LIDAR. En breves palabras, iré bastante rápido en esto. Por supuesto, voy a dejar mi dirección de correo y teléfono para que me contacten o entren en contacto directamente con Continex y el señor Vallardo para hacer preguntas más específicas y con todo gusto las vamos a atender. Pero creo importante y pertinente hacer algún preámbulo y comentarles de qué se trata LIDAR, cómo funcionan los principios y cuál es la tecnología que Rigel ofrece. Luego iremos directamente a aplicaciones y algunos casos de estudio que tengo para compartir con ustedes. ¿Qué es un láser? Un láser es básicamente una fuente de luz. Lo que diferencia un láser de otras fuentes, como las ampolletas, es el mecanismo físico por el que se produce la emisión de luz, que se basa en la emisión estimulada, en contra de la emisión espontánea, que es la responsable de la mayor parte de luz que vemos. Las características de un láser son la alta potencia, capacidad de ser amplificada, es monocromática, todos los fotones tienen igual longitud de onda, direccionalidad, emisión en forma de rayos que se pueden emitir a voluntad. La frecuencia bien definida, o sea, el color del láser que ocupamos. Capacidad de emitirse en pulsos de muy corta duración. Y por último, la coherencia, que significa que las ondas electromagnéticas que forman el haz de luz marchan a un paso o van sucesivamente una tras de otra. El láser se clasifica en la escala de equipos topográficos y en general cualquier equipo que utilice láser, se clasifica de acuerdo al daño que puede producir en el ojo. Es así como encontramos clase 1 hasta clase 4, que el daño pudiera ser muy severo. Los equipos que nosotros comercializamos y la mayoría de las empresas en realidad varían entre clase 1 y clase 3B. ¿Verdad? Es decir, son totalmente inofensivos a el ojo humano. Sin embargo, debo hacer la salvedad que cuando trabajamos clase 3B, por ejemplo, los equipos que se montan en aviones para fotogrametría y LIDAR aéreo o equipos de mucha potencia, se debe utilizar, el operador utiliza unos lentes especiales que proveemos con el equipo por un efecto de seguridad nada más. Sin embargo, no es posible que vaya a ocurrir algún daño. Como un ejemplo, en el portafolio de equipos terrestres que Rigel posee, existen 4 equipos, desde el BZ400i, con 800 metros de distancia, hasta el BZ6000, con 6000 metros de distancia, rango máximo. Y pueden ver que son todos clase 1, excepto el BZ6000, que es clase 3B. Eso da una idea, ¿verdad?, de que la potencia está directamente relacionada a la clase de láser que se ocupa. Respecto a cómo funciona, una analogía muy interesante, ¿verdad?, cuando tenemos un distanciómetro y enviamos un pulso para determinar la distancia entre ese instrumento y, en este caso, la pared o cualquier objeto, lo que hacemos es simplemente utilizar la velocidad de la luz por el tiempo, dividirlo por 2 y luego obtenemos la distancia. Es una distancia relativa, ¿verdad? Es decir, no tiene coordenadas, por lo tanto, esa distancia pudiera representar cualquier superficie de esta esfera que se genera al medir la distancia. Siguiendo con la analogía, otra que me gusta mucho es hablar de la ecolocación, ¿verdad?
que es el uso de ondas sonoras para determinar la ubicación de objetos en el espacio. Hablamos de sonares, hablamos de delfines, ¿verdad? O hablamos de murciélagos, que usan la ecolocación para navegar y encontrar comida. Lo que se obtiene con esto es una imagen tridimensional en el cerebro del animal o en la computadora, si estamos haciendo una batimetría, ¿verdad? Una imagen tridimensional que representa el objeto en estudio o el objeto medido. Obviamente el sonar son ondas sonoras que viajan bajo el agua. La ecolocación de un murciélago, por ejemplo, son ondas acústicas que viajan en el aire. Pero la idea es esa, ¿verdad? Transmitir pulsos y obtener como resultado esta imagen tridimensional. LIDAR, como les decía, se parece en muchos aspectos a esta ecolocación o al radar. Es un acrónimo que significa detección de luz y rango, pero mientras los sistemas de radar emiten ondas de radio o de sonido, nosotros con LIDAR utilizamos luz, utilizamos un láser. Es un potente sistema de recopilación, ¿verdad?, de datos que va a proporcionar información para poder confeccionar una imagen o una representación tridimensional del objeto a medir o el objeto en estudio. Las tareas y utilidades son muchísimas, las vamos a ver ahora en esta presentación, ¿verdad? Y las ondas de luz están muy por encima del espectro visible, por lo tanto, cuando se utiliza un equipo LIDAR, no vamos a ver en la pared o en el objeto a medir ningún láser, ninguna luz moviéndose rápidamente. Es totalmente invisible al ojo humano, pero una de las grandes características es que puede trabajar en completa oscuridad. Un levantamiento aéreo se puede hacer tanto de día como de noche, y ahí partimos con una gran diferencia respecto a la fotogrametría. Un levantamiento de un equipo que está montado en un dron perfectamente puede hacer el trabajo de noche, lo mismo un equipo terrestre, etc. LIDAR trabaja en completa oscuridad y el resultado va a ser exactamente el mismo. Antes de seguir adelante, y lo que me preguntan siempre es si LIDAR y láser son lo mismo, y la respuesta es no. Láser es la emisión amplificada y estimulada de radiación o de luz, ¿verdad? Y LIDAR es la detección de objetos y distancia. Por lo tanto, un láser es un instrumento que utiliza la tecnología de emitir pulsos, ¿verdad? Y amplificar estos pulsos. Y LIDAR es un método que utiliza un láser. LIDAR es una tecnología que utiliza láser. Entonces nos referimos a un equipo LIDAR cuando está utilizando el láser. ¿Para qué? Para obtener esta representación 3D que les dije es el objetivo final de una medición con LIDAR. Rápidamente, un ejemplo. Aquí vemos en la caja, en la esquina superior derecha, ¿verdad? Esta caja que está con un espejo y la simulación de un láser. La parte intermedia, la caja café, es una vista superior del mismo ejemplo. Vemos cómo el láser es disparado, rebota y vuelve a destino. Y en la parte inferior vemos cómo se están graficando las distintas distancias que estoy midiendo. Entonces estamos hablando de un equipo que está disparando pulsos en la velocidad de kilohertz, o sea, cientos de miles de pulsos de luz por segundo. Al chocar rebotan y son recepcionados nuevamente por el mismo equipo, el cual mide la distancia y la orientación de ese pulso en particular. ¿Para qué? Para obtener una representación gráfica. Podemos ver aquí que el láser no penetra objetos sólidos y se van a producir lo que llamamos las zonas de sombra. En esta representación
mostrados como estas áreas, ¿verdad?, de sombreado, donde el láser no puede penetrar. Un LIDAR terrestre, la forma de trabajar es barrer en horizontal los 360 grados y en la vertical del orden de los 60 a los 100 grados. Todo configurable en la mayoría de los equipos que existen en el mercado. Yo puedo decirle que barra solamente 90 grados en horizontal y 60 en vertical, o lo puedo dejar que haga el giro completo de 360 por 100. Para que se hagan una idea, en hacer este recorrido de 360 por 100, un equipo Rigel tarda del orden de los 40-43 segundos. ¿Verdad? En ese recorrido estamos capturando aproximadamente 17 millones de puntos, solo en esa posición, y estamos disparando del orden de 1.200.000 pulsos por segundo. El tamaño del archivo de una posición es aproximadamente 390 megabytes. Les comento esto para que tengan una relación, ¿verdad? Y vayan en su mente calculando más o menos de qué estamos hablando cuando conversamos de un equipo, en este caso, terrestre. Una visión rápida, después les voy a contar más detalles, pero aquí lo que les comentaba sobre hacer el seteo o la completa programación del ángulo vertical, lo mismo el ángulo horizontal. Una vista rápida de una zona de sombra, aquí se pueden ver claramente dos vehículos estacionados, ¿verdad? Hay una especie de pilar metálico y el área negra es simplemente esta zona de sombra que yo les comentaba. ¿Cómo la eliminamos? La eliminamos haciendo lo que se llama la multiposición, es decir, viendo un objeto desde distintos ángulos. En este caso, un edificio, ¿verdad?, que lo estamos mirando desde distintas vistas de la fachada. De esa forma, el equipo puede hacer un recorrido completo y minimizar, sino eliminar completamente las zonas de sombra. Para que se hagan una posición, les decía que tardábamos más o menos 40, 45, 43 segundos en una posición. Estamos disparando 500, estamos recibiendo, mejor dicho, 500.000 pulsos por segundo más la imagen. Y un operador en 8 horas, lo que fácilmente puede hacer es del orden de las 400 y más posiciones. Es decir, tomó el equipo, en este caso hablando de posiciones terrestres, ¿verdad? El equipo transportado e instalado, mejor dicho, en un trípode. Lo instalo en el trípode, presiono Start, comenzar, el equipo mide 45 segundos, me avisa con una alarma que está listo, tomo el equipo, me desplazo unos cuantos metros, lo instalo, aprieto nuevamente Start, etcétera, etcétera. De esa manera, fácilmente se puede llegar a 400 posiciones por día. Y si pensamos que el cliente está desplazándose entre posición y posición del orden de los 5 a 20 metros, la distancia a recorrer o a cubrir es muchísima, ¿verdad? Un día de trabajo es un día muy, muy productivo cuando estamos hablando de un equipo terrestre en este caso. Puntos de control, me lo preguntan mucho. Depende del trabajo que estoy haciendo. Si estoy haciendo un levantamiento de muy largas distancias, el mismo concepto que ocupamos en topografía, ¿verdad? Hay que afirmar o amarrar la imagen y para eso necesito puntos de control. De lo contrario, no es necesario y lo más interesante es que los puntos de control los puedo tener al momento de medir o los puedo asimilar o determinar cuando estoy haciendo el postproceso. Cuando ya estoy en computador, puedo ingresar a computador y decirle, mira, este vértice tiene tales coordenadas en este sistema, esta otra tapa de alcantarilla, poste o lo que sea, tiene estas otras coordenadas, y de esa forma el software puede ajustar el modelo para tener una completa georreferenciación. Antes que olvide, podemos usar prismas de estación total con un LIDAR.
Sí, pero bajo ciertas consideraciones. Hay distancias mínimas que tengo que ocupar con un prisma cuando estoy usando un equipo terrestre. ¿Por qué? Porque el disparo que hago con el láser va a rebotar íntegro, si uso un prisma, a la fuente de emisión, en este caso al equipo, y pudiera dañarlo. Rigel tomó conciencia de esa situación y lo que hacemos es que cuando el pulso viene de regreso y viene con demasiada energía, o mejor dicho, con toda la energía que lo envié, el equipo automáticamente se bloquea y no lo recibe. Estamos hablando de pulsos que viajan a la velocidad de la luz, pero aún así para nosotros es posible detectarlos y bloquear el sensor en ese pulso en particular, ¿verdad? Es decir, si por error alguien estaba usando un Rigel en terrestre y había un señor utilizando un prisma, no se dieron cuenta y pasamos con el barrido láser viendo ese prisma, en la nube de puntos lo que vamos a observar va a ser una línea celeste o azul, indicando que se produjo una zona de sombra, o mejor dicho, de desconexión del láser. Luego que el equipo percibió que ya no estaba el prisma, sigue midiendo sin problema. Así que la pregunta que me habían hecho en una presentación anterior, ¿podemos usar prisma? Sí, pero hay que mantener distancias mínimas. Si por alguna razón esa distancia mínima no se respeta, el equipo automáticamente se bloquea en esa fracción de segundo o en esa millonésima parte de segundo, deja de recibir y luego continúa recibiendo la información que está enviando. Los patrones de escaneo son variados, ¿verdad? Depende del espejo que está rotando. Si se recuerdan en el ejemplo que les decía, esa cajita azul, tenía un ejemplo que, un espejo, mejor dicho, que rotaba, ¿verdad? Hay algunos que giran y producen elipses, otros que producen unas líneas zigzag y otros que producen líneas paralelas. Es el espejo el que manda y que determina cuál es el tipo de barrido. Pero más que eso es el tipo de equipo el que determina eso. Me explico. En aplicaciones terrestres o en equipos terrestres, la mayoría ocupa zigzag. En aplicaciones aéreas, muchísimos ocupan o líneas paralelas o circular, ¿verdad? Elípticas. Lo que se obtiene, hablábamos de una medición de LIDAR, es una nube de puntos, ¿verdad? Que es un reflejo bastante certero de la realidad de terreno. En este caso podemos ver aquí la imagen representativa de una especie de cerro, ¿verdad? Un montículo que pudiera ser un trabajo minero perfectamente. Sin embargo, y destaco esto, esta nube de puntos no tiene color. No existe color. Cuando hablamos de nube de puntos, va a ser una nube de puntos que va a ser incolora o que va a tener el color que yo le asigne en el computador. En este caso pueden ser tonos de grises, tonos de blanco, tonos de azules, tonos de rojo, lo que sea. El color real se lo vamos a entregar cuando ocupemos una cámara fotográfica instalada y tomando fotografías al mismo tiempo que estoy haciendo el levantamiento LIDAR con el equipo. Esa es la única forma que yo una imagen tridimensional o una nube de puntos la puedo visualizar con el color real de terreno. De lo contrario, como muestro en estas imágenes, estos tanques de almacenamiento, me parece que es gas, van a tener un color que va a estar asignado por el computador de acuerdo a algún filtro que yo le aplique, pero no el color real. Lo mismo la edificación de la derecha, que podría ser una iglesia, ¿verdad? Con unas casas, donde claramente no vemos el color, sino que vemos la representación gráfica. Sobre los componentes, bueno, hablamos del equipo LIDAR, propiamente tal, un IMU o unidad de medición inercial. Esto es demasiado relevante cuando hablamos de equipos LIDAR que están en movimiento. Llámese movimiento terrestre, un equipo montado en una camioneta, en un tren, o equipos que están en un dron o en un avión. El IMU, en ese caso, la unidad de medición inercial, pasa a tomar tanta importancia como el LIDAR.
Y en esto yo siempre hago el mismo comentario. Tan importante como el LIDAR o de tan buena calidad como es el LIDAR, debe ser el IMU cuando estamos discriminando o analizando la compra de un sistema. Se los comento porque existen algunas alternativas donde el IMU no es muy buena calidad, lo que se traduce en que el operador, o mejor dicho, el encargado del proceso, puede pasar días, sino semanas, depurando información para tratar de salvar algo, ¿verdad?, de esta nube de puntos. Esto es realmente importante y, mejor dicho, preponderante cuando hablamos de LIDAR en movimiento. Cuando hablamos de un LIDAR en un trípode, probablemente no, probablemente tiene menos relevancia, pero LIDAR en movimiento es extremadamente importante que se asesoren y se informen qué tipo de IMU, de unidad de medición inercial, es la que está trabajando con el equipo LIDAR. Un tercer componente es el sistema de posicionamiento o GNSS, ¿verdad? Que puede ser o no puede ser. Me explico. Yo puedo medir un levantamiento LIDAR sin tener GPS asignado y luego en terreno buscar algunos puntos de apoyo coordenados y con eso, ¿verdad?, georreferenciar el levantamiento que hice. O puedo tener el sistema de posicionamiento por proceso tiempo real, ya cuando estoy midiendo de tal forma que la nube de puntos al momento de ser procesada, ya sale o ya está georreferenciada. Un cuarto elemento, ¿verdad?, es este atributo externo o esta cámara que yo voy a colocar para asignarle a la nube de puntos el color real del terreno. De lo contrario, como les decía hace un momento, la nube de puntos va a ser incolora, o mejor dicho, monocromática, pongámoslo en ese contexto. Además de color, yo pudiera asignar una cámara infrarroja o una cámara térmica al equipo, y en este caso un proyecto que estamos viendo en Colombia para medición de subestaciones de distribución eléctrica. Ellos quieren medir cada subestación de distribución y quieren poner especial hincapié en los transformadores y medir, además de tener la información 3D, saber qué temperatura de entrada y salida tiene cada transformador. En este caso se puso en ese ejemplo anterior de esta fachada una cámara térmica conforme se hizo el levantamiento 3D y lo que obtenemos es que cada voxel, recordemos que píxel es la unidad mínima de una superficie en 2 dimensiones y voxel es la unidad mínima para una superficie en 3 dimensiones. Cada voxel, en este caso, si se fijan en ese círculo rojo, tiene la temperatura que midió la cámara. Perfectamente, entonces, pudiéramos ver dónde hay fuga de temperatura, dónde hay fuga de calor, dónde está más frío, más templado, etcétera, etcétera. Los segmentos, bueno, lo hemos ido comentando mientras vamos conversando, ¿verdad? Tenemos terrestre como TLS, aéreo, ALS, móvil, MLS, y el que utilizamos en dron, ¿verdad? Móviles no tripulados, ULS. Existe otro segmento industrial que no lo voy a tocar ahora, que tiene que ver con instalar equipos LIDAR en procesos industriales propiamente tal. ¿Cuál es el principio de la funcionalidad? Bueno, antes que entrar en eso, les comento. Existen dos formas de medir o dos metodologías de medición utilizando LIDAR en el mercado. La primera se llama medición de wavelength o medición de tiempo de vuelo o largo de onda. Podemos utilizar cualquiera de esos nombres, en donde estamos midiendo cada pulso por separado desde que sale del equipo hasta que regresa al equipo. Estamos midiéndole el tiempo de vuelo que tardó ese pulso en particular en ir y regresar al equipo. Hablamos de pulsos que salen obviamente a la velocidad de la luz y hablamos de un disparo de 1.2 millones de pulsos por segundo, para que tengan en cuenta. La segunda metodología se llama una metodología de fase, en donde no se mide el pulso a pulso, sino que lo que se hace es medir el cambio de fase
que experimenta la onda, o en este caso el pulso láser, que es un pulso continuo entre que va, rebota un objeto y vuelve. Esa diferencia de fase me permite de una forma indirecta calcular la distancia que hay al objeto. Los equipos de fase son los que se ocupan normalmente hoy para toda esta corriente que viene de vehículos autónomos, ¿verdad? Todos estos automóviles que no se manejan con personas, sino que ya es el propio automóvil el que tiene el concepto de conducir. Bueno, los ojos de estos vehículos son un equipo LIDAR mayoritariamente de fase, utilizando esta metodología. La gran diferencia entre uno y otro tiene que ver, entre otras cosas, con la precisión. En equipos de fase la precisión es muy buena, pero en distancias cortas. En equipos de longitud de onda o tiempo de vuelo, como en el caso de Rigel, la precisión es indistinta de la distancia. Primera diferencia. Segunda diferencia es que cuando ocupo longitud de onda, la nube de puntos hablamos que entrega atributos. Es decir, no hablamos simplemente de un listado X y Z de coordenadas, ¿verdad?, que reflejan distancia y que permiten esta representación tridimensional, sino que hablamos de un listado X y Z donde existe más información que puedo sacar y extraer de esta nube. Estos son la calibración de la amplitud, la refractancia, la forma del pulso, desviación de la forma del pulso, y que los voy a comentar a continuación rápidamente. Pero antes me gusta mostrar esta imagen, que es lo básico. ¿Cómo hablamos del tiempo de vuelo? Pensamos, ¿verdad?, en un disparo hacia una superficie, en este caso puede ser una pared o cualquier cosa, ¿verdad? Y ese disparo o ese pulso láser compuesto de cientos de miles de fotones, millones de fotones. Al impactar, algunos regresan a la fuente y otros se pierden. Eso es lo que denominamos eco. Y es solamente posible hacer cuando ocupamos esta metodología de tiempo de vuelo. En un equipo de fase, como el pulso es continuo, no existe eco, simplemente existe una distancia, que es lo que yo voy a medir. Este eco lo que me hace es poder discriminar superficies y introducimos el concepto de multitarget, ¿verdad?, que no tiene más que ver que enviamos un pulso, recibimos una respuesta. Pero si al enviar el pulso existe un obstáculo delante, árboles, generalmente hablemos que en Panamá hay árboles donde uno mire, lo que vamos a obtener de ese mismo pulso son varias respuestas. Este multi-target o este multi-eco me va a permitir determinar distintas capas de medición, ¿verdad? Y así como puedo discriminar que hay un árbol, voy a poder discriminar que hay una pared detrás de ese árbol. Esta es una de las grandes diferencias y una de las principales características que ofrece el LIDAR hoy día. Esta capacidad de penetración o determinación de objetos muy pequeños. En esta imagen, en la parte izquierda vemos una nube de puntos coloreada entre verde y amarillo, y a la derecha la foto de la misma zona. La línea roja representa un perfil que estoy haciendo, y por software le puedo preguntar, muéstrame ese perfil, y aquí ustedes pueden ver la discriminación que hacemos entre follaje y terreno, ¿verdad? Esto se traduce en que cuando estoy haciendo un levantamiento y necesito obtener el DTM, el modelo digital de terreno, este va a ser muchísimo más preciso porque pude determinar exactamente dónde está el suelo y dónde está el follaje, ¿verdad? Si alguno tuvo oportunidad de ver en Discovery Channel un programa muy interesante donde descubrían unas pirámides en Centroamérica, fue precisamente esta característica del multitarget lo que permitió que los científicos pudieran ver por primera vez bajo el follaje todas estas ciudadelas, pirámides y distintas edificaciones que estaban
perdidas o estaban inmersas bajo la selva, en este caso. Esta característica quiero que lo mantengan en mente, es demasiado interesante y muy, muy importante. De la misma forma que podemos determinar el suelo, podemos determinar objetos muy livianos, muy pequeños y discriminarlos. En este caso, nuevamente, la imagen amarilla y verde representa un frente minero, ¿verdad? En el cual tiraron una malla sobre él, una reja, para evitar los derrumbes. Bueno, en la imagen derecho, vemos el perfil, en esa línea roja, ¿verdad? El perfil, y podemos ver claramente que lo amarillo y verde representa esta malla, y abajo lo azul representa el terreno propiamente tal. Por lo tanto, si alguien está haciendo cubicaciones, está midiendo volúmenes, está determinando pendientes, sin lugar a dudas, saber dónde está exactamente el terreno va a ser una gran ayuda versus determinar solamente dónde está la malla. Y fíjese usted el cambio que puede experimentar este cálculo de volumen. Si calculo utilizando la línea amarilla-verde o calculo utilizando la línea azul. Otra de los atributos es la amplitud. Esto tiene que ver con distancia al objeto. Esto también lo pueden usar, obtener los equipos de fase. Solamente esto, que es discriminar por distancia qué está más cerca y qué está más lejos. En este caso, obviamente, mientras más rojo o más color marrón o ladrillo, si me permiten, está más cerca, y mientras más azul está más lejos. Determinación de objetos por distancia. Un atributo único de Riggle es lo que llamamos desviación de la forma del pulso, que tiene que ver con que cuando estamos trabajando objetos que tienen demasiada complejidad, en este caso un árbol, se producen estos ruidos o esta basura porque el fotón, antes de volver, rebotó en otro lugar. Hizo como un pimponeo, ¿verdad? Como una pelota de ping-pong, antes de volver, pimponeó otro lugar y volvió. El software es capaz de discriminar estas zonas y colorearlas y simplemente con un clic eliminarlas. Esta es otra característica o atributo de la nube de puntos que nosotros entregamos. Lo mismo en un levantamiento industrial, donde también, porque hay mucho metal, se producen estas zonas. También con un clic soy capaz de eliminarlo. Imagínense ustedes cuánto tardaría un operador en manualmente comenzar a borrar esto. Esto es un árbol. Si pensamos en una zona de árbol, en una plaza donde hay 20, 50 árboles, esa persona podría estar una semana y no más tratando de eliminar esta sombra. A eso, entre otras cosas, me refería yo cuando decía que un día trabajado era un día productivo, cuando el equipo es el apropiado, versus un día trabajado varios días de proceso. La refractancia es otro de los atributos de la línea de la nube de puntos que entregamos nosotros, y les comento, esta es mi favorita, porque esta no tiene que ver con distancia, sino con la energía que trae el fotón cuando vuelve al equipo. Me explico. Cuando yo disparo, ¿verdad?, un pulso, supongamos hacia una pared de ladrillos, el rebote que se produce trae una cierta cantidad de energía que yo puedo medir, de tal forma que yo puedo discriminar qué objeto se comporta de igual manera en base a este nivel de energía que trae. En esta imagen, por ejemplo, vemos que está coloreado de color anaranjado esta fachada, pero lo mismo está coloreada la fachada del fondo de la imagen. Yo puedo inferir que estas dos superficies son iguales, tienen el mismo material, ¿verdad? Pudiera ser ladrillo, cemento o lo que fuera, sin que esté de por medio, me explico, la distancia. La refractancia no tiene que ver con distancia, sino que tiene que ver con la energía. De esa forma, si yo estoy en un levantamiento minero y encuentro algunos objetos particulares que hacen que el láser vuelva con cierta energía y estos se repiten en otro sector de la mina, el software los va a colorear de la misma, va a usar el mismo color en ambos objetos. ¿Me explico? Otra de las características interesantes de la refractancia es esta capacidad de poder determinar zonas con humedad. Aquí vemos una caseta pintada
pero si le aplico el filtro de refractancia, puedo ver el graffiti que estaba pintado bajo la pintura. ¿Por qué? Porque la pintura absorbió más humedad. Como absorbió más humedad, el equipo fue capaz de darse cuenta que le estaba llegando desde esta superficie blanca algunos fotones o algunos pulsos con una variación de energía, todas iguales, y él las pudo discriminar y poner en pantalla. Otro ejemplo muy interesante, una casa, ¿verdad? El ladrillo, a imagen derecha la fotografía, imagen izquierda la nube 3D con el filtro de refractancia, y el círculo rojo nos muestra, ¿verdad? En la parte izquierda, que existen distintas tonalidades de gris. Lo que yo infiero es que esos ladrillos fueron cambiados, o sea, se refaccionó esa casa, o esos ladrillos son de otra calidad porque están absorbiendo más o menos humedad que el resto de la casa. Algo que a simple vista sería imposible de determinar. Si estamos en un túnel, por ejemplo, yo podría pasar el LIDAR y determinar qué zonas tienen más o menos humedad en completa oscuridad o con cualquier cantidad de luces que le ponga dentro del túnel, ¿verdad? Recuerden que el LIDAR mide con y sin luz. Esas son entonces las características propias o los atributos propios que entregamos en los equipos de Rigel cuando hablamos del LIDAR. El multitarget es muy interesante de conversar. El otro día un amigo me decía que había algún interesado en una empresa minera que estaba viendo un equipo y me preguntaba que cuántos multitargets serían los necesarios. Bueno, la respuesta va a ser depende. Depende del uso. Depende. Si ese cliente va a estar toda su vida trabajando en el desierto, donde no hay árboles, donde no hay mallas, donde no hay objetos finos, lo más probable es que le conviene comprar un equipo sin multitarget, llamémoslo, ¿verdad? Y su trabajo va a estar perfecto. Pero si ese señor en algún momento va a tener que medir distintas texturas, distintas topografías, distintos ambientes, lo más probable es que le va a servir desde hoy hasta el día de mañana tener un equipo con multitarget. De esa forma va a ser un equipo multipropósito. Dentro de también, cuando hablamos de levantamientos, hablamos de puntos por metro cuadrado, ¿verdad? En especial cuando hablamos de levantamientos hechos en drones o en aviones. Ya voy a comentarles de eso en un ratito más. Permítanme seguir con la presentación, que es las diferentes escalas de aplicaciones LIDAR, ¿verdad? ALS, aéreo, esto es más o menos un área que se levanta en un día de trabajo. MLS, móvil, es decir, tengo el LIDAR en una camioneta, en un tren. Esto es el área que podría levantar perfectamente en un día de trabajo. Terrestre, TLS, el equipo lo tengo en un trípode, ¿verdad? Puedo hacer zonas puntuales, aun cuando puedo avanzar 400 posiciones, es harta información, pero, ¿verdad? El área es acotada. Y por último, ULS, que es medir con un dron o un equipo no pilotado. Estas zonas rojas son las áreas que puedo medir. Una imagen muy interesante es esto de la refractancia. Aquí vemos un día de lluvia, ¿verdad? Donde puedo discriminar y por filtro eliminar la cortina de agua que estaba cayendo. Un proyecto interesante en una central hidroeléctrica donde estaba cayendo, ¿verdad? El rebalse del muro, se producía muchísima bruma, ¿verdad? Producto de que el agua cae de unos, qué sé yo, 80, 100 metros, muchísima cantidad de agua, un caudal muy grande, y se produce esta verdadera nube o bruma de agua, partículas muy pequeñas en suspensión, y ellos querían ver si esta caída de agua estaba socavando la pared trasera. Entonces no podían meter gente porque cae muchísima agua, es imposible. No podían mandar un robot, no podían cortar el flujo de agua porque si no el muro empieza a rebalsar por otro lugar, entonces es imposible. Y lo hicimos con un equipo terrestre donde logramos determinar
gran parte, no todo, porque en el chorro de agua propiamente tal era imposible penetrarlo, pero sí pudimos ver detrás de esta estela o de esta nube que se genera, qué es lo que había y ver si estaba provocándole daño a la pared. Una pregunta también recurrente es las batimetrías con LIDAR. Hoy día sí son posibles, la tecnología ha avanzado muchísimo y hoy día nos es posible hablar de equipos topobatimétricos, o sea, un equipo que va a medir tanto en tierra como va a poder penetrar el agua. Vamos a poder entonces tener un eco en la superficie y un segundo eco en el fondo, para de esta manera poder representar obviamente lo que es terreno, pero si se fijan aquí, representar lo que hay bajo el agua. Es muy interesante cómo la tecnología está avanzando en este campo, en particular en hacer equipos que son multipropósito. Aquí hablamos de uno topobatimétrico, ¿verdad? Que puede hacer trabajo topográfico y batimetría. Ahora, la pregunta que se van a hacer, y probablemente me la están haciendo ya mentalmente, es ¿qué profundidad podemos medir? Depende, y aquí empiezan las condicionantes. Va a depender de la turbiedad o cristalinidad del agua. Un caballero llamado de apellido Secchi se le ocurrió generar este disco de 30 centímetros de diámetro, el cual sumerge. Cuando él deja de ver el disco, él dice, esto es una unidad Secchi. El disco se puede dejar de ver a los 10 metros si uno estuviera en el Caribe, como se puede dejar de ver a los 10 centímetros si uno estuviera en un río que trae mucha partícula en suspensión, ¿verdad? Producto de mucha lluvia, en fin, un río chocolate, como decimos nosotros. El agua es demasiado turbia. Esa unidad Secchi es lo que se denomina o lo que se utiliza para determinar qué profundidad puedo medir. Me explico. El equipo que les mostraba hace un momento, que se llama el BQ840, tiene la capacidad de penetrar hasta 2,5 unidades Secchi. O sea, si en el lugar que ustedes van a medir ese disco Secchi se dejó de ver a 1 metro, el equipo va a poder penetrar 2,5 metros. Si por el contrario lo dejaron de ver a los 10 centímetros, porque como les decía en ese ejemplo, el agua es realmente turbia, voy a medir solamente 25 centímetros de profundidad. Entonces, lo que concluimos es que depende del lugar y de la cristalinidad o turbiedad del agua, de ese cuerpo de agua en particular, la profundidad a la cual yo pueda llegar. No podemos hablar de un equipo que mide 10 metros sin importar nada, porque no es así. Depende de cada lugar. Lo que le digo a los clientes, mire, hágase usted mismo un disco con una lata, una tapa de 30 centímetros de diámetro, píntela blanco-negro, sumérjala donde quiera medir y mida a qué distancia, ¿verdad? O a qué profundidad dejó de ver ese disco. Eso es la unidad Secchi y eso les va a dar una buena idea de lo que se pudiera llegar a lograr con un equipo como este, el BQ840, que alcanza los 2,5 unidades Secchi. ¿Ok? Cualquier pregunta, por favor me contactan. Bueno, lamento haber sido un poco extenso en la introducción, pero me parecía pertinente sentar las bases, ¿verdad? Y algún conocimiento mínimo para que podamos hablar de las aplicaciones. Aplicaciones terrestres o móviles, muchísimas. Aquí una foto muy buena de un cliente que ocupa su LIDAR en un túnel. Esto es una construcción de metro, pero perfectamente podría ser un túnel minero, una toma de agua o lo que fuera. La construcción del metro, por ejemplo. Y pudiéramos saber, al margen de tener información geométrica del túnel, es decir, saber si se ajusta al proyecto a precisión de milímetros, pudiéramos saber a través de la refractancia, característica única de los equipos de Rigel, dónde hay zonas de humedad, dónde el agua está transcurriendo y no nos hemos dado cuenta porque quedó mal sellado, porque se produjo un problema de desgaste de materiales, etcétera, etcétera. Aplicaciones mineras, muchísimas. Yo que soy chileno y probablemente se dieron cuenta por mi acento, acá en Chile la actividad minera es muchísima y
todas las empresas mineras, o si no el 90 y tantos por ciento de las empresas mineras en Chile, tiene un equipo LIDAR, o terrestre, o en un dron, o móvil, pero ya todos manejan su avance diario, su recopilación de información con LIDAR. Aplicaciones móviles, voy a mostrarles enseguida un video, pero aquí ejemplifico en una imagen muy bonita de un levantamiento de una línea férrea, ¿verdad? Con uno de nuestros equipos. Tenemos un cliente en Brasil que se llama Metro Cúbico, el cual ellos son expertos en lo que tiene que ver con LIDAR móvil y tienen equipos nuestros. Y aquí comparten conmigo algunas imágenes, ¿verdad? Que pueden ver de camino, de rotonda. Una vez obtenido el LIDAR, lo que hacen es un análisis geométrico del diseño del camino para una mejora o una corrección. Si no estuvo bien el diseño, si hay mucho accidente, haciendo un barrido LIDAR y luego un análisis, pueden ellos corregir esta situación. Este es un pequeño video que quiero compartir, pero que creo que ejemplifica muy bien el nivel de información que se puede obtener con un LIDAR móvil en este caso. Fíjense ustedes la cantidad de información del entorno y además del propio camino, ¿verdad? De esta nube 3D que me permite hacer un sinnúmero de análisis. Análisis del diseño del camino, análisis de la señalética, análisis de las bermas, de las obras de arte que hay para capturar el agua de lluvia o el agua de desborde, la vegetación, si hay ramas que están obstruyendo muy cerca, la demarcación de la calzada. Yo pudiera poner unas cámaras de fotografía apuntando hacia el suelo y tener información de los baches o los hoyos o el desgaste propio del pavimento para hacer una recomposición, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con una pasada, como pueden ver, la cantidad de información que se obtiene es enorme. Perdón. Ups, aquí. Aquí entonces un análisis ya geométrico de lo que les comentaba, ¿verdad? Para un estudio más acabado, me decían que esta zona en particular había demasiado accidente, esto es Brasil, mucho accidente de camiones, y lo que tuvieron que hacer fue rediseñar la curva, pasarla de circular a clotoidal y aumentar peralte, ¿verdad? Para disminuir el derrape y así poder mantener la velocidad mínima o máxima en este caso, y que no ocurrieran más accidentes. Eso es un ejemplo muy interesante de LIDAR móvil. Otro ejemplo interesante de LIDAR móvil es cuando el mismo equipo se monta en la línea férrea, en una camioneta o en una pequeña máquina, ¿verdad? Y nos permite obtener información como esta. De nuevo, un video muy corto, pero me encanta porque es muy ejemplificador de la tecnología y el uso de la misma. ¿Verdad? Esta empresa está en Brasil, se llama Metro Cúbico, tienen operaciones en todo Sudamérica. Les comento entre paréntesis. Aquí la instalación en una pequeña locomotora, una pequeña máquina de terreno, ahí está el LIDAR. Este es un LIDAR que usa dos cabezales, una cámara fotográfica 360, está tomando fotografías de alta definición en 360 grados, y fíjense ustedes el nivel de detalle que podemos obtener, ya sea el análisis geométrico para la seguridad, ¿verdad? La trocha o la distancia entre los dos rieles, que se mantenga constante, que no haya un desgaste propio del uso, para seguridad del transporte, obviamente. Entonces el software puede hacer todo el análisis, podemos determinar los taludes, ¿verdad?, que existen cerca de la vía férrea para determinar si el ángulo está de acuerdo a proyecto o si hay que hacer alguna intervención para evitar derrumbe y obstrucción de la vía. Lo mismo hacer un análisis de la vegetación, saber qué tipo de vegetación existe, si está ayudando a contener la erosión, etcétera, etcétera.
Y luego un análisis de, ellos llaman gabarito, pero esto es la distancia o la caja de seguridad que debe tener el tren. ¿Me explico? La distancia mínima que debe haber entre árboles, cables y cualquier obstrucción que pudiera existir. Entonces, en un recorrido virtual, el software pudiera analizar si todo está en regla o si necesito rediseñar el proyecto. Ahora, toda esta información es información que se obtiene utilizando software específicos para tal efecto. Rigel, al momento de entregar el software, lo que va a hacer es entregar un programa que contiene toda la nube de puntos detallada con todos los atributos que le comenté, pero este tipo de análisis, en este caso un análisis de curva, ya son motivo de utilizar un software más especializado en el área, ¿verdad? Un caso urbano, lo que están haciendo es un levantamiento de toda la ciudad de Sao Paulo, le comentaba el otro día a Bayardo, y lo que necesitan es determinar y cuantificar todo el cable que está, o todo el tendido eléctrico que existe en una tremenda metrópolis como es Sao Paulo. Además, el poste, la categoría de poste, si es cemento, si es madera, si está bueno, si está malo. Y no tan solo eso, sino que también determinar la cantidad de árboles que hay en la ciudad, la altura, el tipo, la salud del árbol, si está bien, si está mal, hay que cambiarlo, hay que cortarlo, tiene muchas ramas sobre los cables, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso con un solo paso, es decir, cuando la camioneta pasa por la ciudad y mide, obtiene absolutamente todo eso, y el plan es empezar a disgregar esta información, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con poste o cables para una empresa, lo que tiene que ver con árboles para otro, lo que tiene que ver con señalética, otra empresa, y es como un multipropósito, ¿verdad? Varias empresas utilizando la misma base de datos para el beneficio del proyecto. Cuando hablamos de aplicaciones UAV, les comentaba hace un rato, hablamos de puntos por metro cuadrado. Aquí hay un concepto muy interesante que quiero recalcar, porque no da lo mismo cualquier equipo. Puntos por metro cuadrado tiene que ver con exactamente eso. ¿Cuántos disparos o cuánta información voy a obtener a través de estos puntos por metro cuadrado? Me explico. Si estoy midiendo en una zona muy plana donde no hay nada, desierto de Atacama, por ejemplo, acá en Chile, probablemente 4 puntos por metro cuadrado es más que suficiente porque es totalmente plano, no hay árboles, no hay piedra, no hay nada, es plano, ¿verdad? No necesito más información. Pero como esa es la realidad que existe solo en un desierto, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, necesitamos puntos por metro cuadrado. Si estoy levantando una ciudad, si estoy levantando una quebrada, como pueden ver en este perfil, necesito tener muchos puntos por metro cuadrado. Estos puntos por metro cuadrado están relacionados a la velocidad que va a tener el UAV o el dron y a la cantidad de disparos o pulsos por segundos, PPS, que estoy enviando. Entonces es un equilibrio entre velocidad y pulsos por segundo, lo que me van a indicar cuántos puntos por metro cuadrado son los que voy a obtener. Porque sin lugar a dudas, tener en este caso 52 puntos por metro cuadrado me permiten una muy buena visualización versus otro levantamiento donde el cliente me dice, ¿sabes qué? Obtuve 10 puntos por metro cuadrado en esa área. La cantidad de detalle y de información que voy a poder obtener, sin lugar a dudas, es muchísimo mayor mientras más puntos por metro cuadrado obtenga. En un ejemplo muy rápido, aquí un equipo que se llama Minibox 2, lo que estoy haciendo es disparando 200.000 pulsos por segundo a una velocidad de 4 metros por segundo, que es más o menos la velocidad de un dron, ¿verdad? Que es como 15 kilómetros por hora, más o menos, a una altitud de 100 metros
esta información está contenida en todos los catálogos que nosotros enviamos de los equipos ULS. 4 metros por segundo, 100 metros de altitud, la curva azul, voy a obtener 80 puntos por metro cuadrado. Si ese mismo ejemplo lo hago con el Minibox 1, que dispara 100.000 pulsos por segundo, es decir, la mitad, 4 metros por segundo, 100 metros de altura, 40 puntos por metro cuadrado. Si se fijan, debe existir al momento de determinar o decidir qué equipo van a comprar, la certeza de que el equipo que están considerando dispare la suficiente cantidad de puntos y me permita trabajar a una cierta velocidad. Recordemos, la velocidad va a tener relación con cuánta área puedo cubrir en estos 30, 40 minutos de vuelo que tienen los drones. Mientras menos velocidad, porque quiero tener muchos puntos por metro cuadrado, bueno, el área a cubrir es menor. Mientras más velocidad, el área a cubrir es mayor, pero bajan los puntos por metro cuadrado. Entonces, me explico. Es un equilibrio, es una ecuación que debo considerar. No basta con que me digan, este equipo es muy bueno para hacer trabajo en UAV. Esa no va a ser razón suficiente. Lo que debo averiguar es pulsos por metro cuadrado, ¿verdad? Perdón, pulsos por segundo, para tener una noción de cuántos puntos por metro cuadrado voy a poder obtener. Y si a eso le sumamos el multitarget, recuerden la capacidad de penetrar, entre comillas, vegetación y poder determinar dónde existe el DTM, agregamos otro factor, otra variable a esta ecuación que me va a poder determinar cuál es el mejor equipo de acuerdo al proyecto que yo tengo. Rápidamente, si se fijan en este mismo ejemplo, si mantengo la velocidad 4 metros por segundo y bajo la altitud a 50 metros, fíjense ustedes que voy a obtener 160 puntos por metro cuadrado. ¿Verdad? Eso espero sea claro y les permita darle una vuelta, ¿verdad? Nuevamente, cualquier consulta, Bayardo y yo más que disponibles para atenderla. Comienzo ya a retirarme, ya llevamos una hora, no quiero abusar. Un equipo nuevo que lanzamos se llama el Box 120, es un equipo que pesa 2 kilos, entre paréntesis, y antes que olvide, el Minibox 1 y Minibox 2 pueden volar en un DJI 600M o en un DJI 300M, cualquiera de los dos. Y la autonomía, hablamos de, háganse la idea, 20, 25, 28 minutos, 30 minutos, por ahí andamos. Depende del viento, depende de la altura, varios factores que ustedes deben conocer bastante bien. Bueno, vuelvo al 120, campo de visión 100 grados, pero lo interesante y lo novedoso y lo único de este equipo es su sistema de escaneo. Llamamos que este es un escaneo NFB, Nadir Forward Backward, o sea, estoy enviando consecutivamente un pulso que va en el nadir, o sea, directamente hacia abajo, un pulso que va 10 grados adelante, forward, y un tercer pulso que va 10 grados hacia atrás, backward. Eso permite, si se fijan en esta imagen que les mostré, poder determinar las fachadas o de los edificios u objetos que son muy verticales, los postes, por ejemplo, que no se pueden ver si disparo solo nadir. Al tener un ángulo de incidencia, puedo ver la fachada y un ángulo hacia atrás, puedo ver la parte trasera. Es un equipo nuevo que se lanzó en octubre y se está despachando ya a partir de marzo. Este equipo, una de las gracias que tiene es que también se puede adaptar en un equipo de ala fija. Recuerden, hablábamos de 2 kilos y fracción, para que tengan una idea. La altura de operación es hasta los 720 metros. O sea, puede volar muy alto. Obviamente, mientras más alto vuelo, menos puntos por metro cuadrado tengo. En fin, recuerden lo que les comentaba hace un momento. Tiene hasta 15 multitarget, o sea, su capacidad de penetración de
es tan alta como un equipo terrestre. Memoria, en fin, quiero ir rápido aquí. Y se puede montar en un equipo de ala fija, en un avión de ala fija, perdón, UAV de ala fija. En este caso un Delair, el DT-26X, que es bastante bueno, muy confiable. Y, por ejemplo, hace el levantamiento de línea eléctrica a 720 metros de altura. Este avión puede volar, entiendo que cerca de 1 hora. Imagínense la distancia o el área que puedo cubrir en 1 hora de vuelo. Minivox 3, también nuevo, un poco más liviano. Este tiene la capacidad de enviar hasta 300.000 pulsos por segundo, ¿verdad? Voy a ir rápido en esto porque más información me la pueden pedir ustedes después. Aquí una pequeña matriz comparativa de los distintos equipos para montar en drones, en este caso en el DJI 600 o en el DJI 300. Aquí podemos ver ahí un pequeño video del DJI 300, que entiendo que es bastante nuevo y muy bueno por lo que me han dicho, volando con un Minivox. Sobre los tiempos de vuelo, con una carga de aproximadamente 2,7 kilos, si sumamos la cámara, ¿verdad? Recuerden, la cámara me permite el color real de la nube de punto. Hablamos más o menos de 34, 30 minutos, pero repito, esto es súper relativo, no, por favor, ustedes lo deben conocer, pero depende de las condiciones climáticas. Si corre mucho viento, el equipo gasta más energía, ¿verdad? Estabilizándose, etcétera, etcétera. Hay más energía, menos tiempo de vuelo, y así va la situación. Utilizando, ¿verdad? Drones o aviones, las aplicaciones y de las más interesantes, sin lugar a dudas, es esta capacidad de penetración. Podemos ver la imagen de derecha sin la cobertura vegetal y con cobertura vegetal a la izquierda. Lo mismo y ya más en detalle en esta imagen que es muy buena, la misma zona, ¿verdad? Una vez que se levantó con LIDAR y se filtró toda vegetación, toda edificación y se tiraron curvas de nivel. Ese es el detalle que podemos obtener si se fijan en zonas tan cubiertas como esta quebrada. Perdón. Imposible de obtener información con fotogrametría. ¿Y cuánto me demoraría enviando unas brigadas a medir esta zona? Probablemente serían meses y nunca llegaría a este nivel de precisión. Una aplicación de minería que es muy interesante. Aquí hay un timelapse de una faena minera, un equipo terrestre montado en un trípode, ¿verdad? Que está midiendo el avance de la mina, lo que nos permite cubicar la extracción de material, ¿verdad? La extracción del árido, saber que el turno de las 5 a las 8 hizo tantas toneladas, en cambio el de las 8 a las 9 hizo menos toneladas o hizo más, depende. Pero la gran ventaja es que ya elimino el factor de riesgo humano porque ya no tengo que meter gente, ¿verdad? A trabajar en la mina. Ya me olvido del alarife o del asistente que tiene que andar con un prisma diciéndole al camión que pare o a la pala que pare de medir, que pare de extraer porque se va a meter una persona. En fin, el nivel de precisión es centimétrico aquí y la ubicación es realmente buena. Les decía, acá en Chile más del 90% fácil ya utiliza la tecnología LIDAR porque es la herramienta que hoy día les permite minimizar riesgos de personal, aumentar productividad. Mantengan en mente que esto lo puedo hacer de día o de noche, o sea, no necesito siquiera iluminar la mina para poder hacer este levantamiento. Hay empresas mineras que tienen el equipo conectado, instalado en una caseta, y lo están manejando desde la capital o desde las oficinas centrales, y el equipo despierta a voluntad o bajo programación del operador. Cada 3 horas hace un escaneo, lo envía a, en este caso, Santiago. Nosotros tenemos las minas más de 900 kilómetros al norte, y acá desde Santiago pueden estar calculando, recopilando información sin que exista nadie operando el equipo. El control remoto del equipo es una característica totalmente incluida en los equipos terrestres y que está vigente y que cada día tiene más
más clientes que lo están haciendo. Otra de las características principales, y en la misma línea, es el monitoreo, donde como estamos midiendo cada un intervalo de tiempo, podemos hacer comparación de imágenes 3D y que el software discrimine si hay o no hay diferencia, y de esta forma monitorear derrumbes, monitorear deslizamientos, monitorear avances, etcétera, etcétera. En este caso es un frente minero que estaba sufriendo un derrumbe por la inclinación que no había sido la adecuada, y se estaba empezando a ir un frente, ¿verdad? Y tuvieron que aislar personal, poner un líder ahí a controlar 24/7, y en el tiempo de 4 semanas poder incluso cubicar cuánto material habían perdido o cuánto había arrastrado este pequeño deslizamiento. Aplicaciones en agricultura, claro que existen, porque como tenemos estos filtros o estos atributos, podemos determinar zonas que están con mucha humedad, con poca humedad, zonas que tienen peste, podemos discriminar especies de árboles una de otra. Ojo, nosotros entregamos la nube de puntos y la discriminación de árboles se hace con otro software más especializado, pero la información base la entregamos nosotros, por ejemplo. Combinación de terrestre y aéreo, rapidito para no seguir aburriéndolos. Aquí una ciudadela europea, ¿verdad? Un castillo probablemente en ruina. Entonces lo que hicimos fue utilizar un terrestre. Todos esos puntos de colores son posiciones de colores del equipo que estaba midiendo y sacando fotografía al mismo tiempo. Y obviamente como no podíamos ver las partes superiores, se hizo con un dron y un LiDAR nuestro también. Luego, por software, se une terrestre y aéreo y se obtiene la información de la ciudadela en 3D desde todos los ángulos. Ahora, si yo hago un perfil nuevamente, que es lo que interesa en términos de caídas de agua, proyecciones, etc., esta es la información o este es el nivel de detalle que puedo obtener. Fíjense cómo nuevamente pudimos penetrar vegetación y saber exactamente dónde está el terreno y dónde está la cobertura vegetal. Lo mismo acá, donde se aprecia claramente el DTM versus el follaje. Sobre las aplicaciones, bueno, muchísimas. Modelos digitales, minería, arquitectura del BIM, que está muy de moda, ¿verdad?, en construcción, ingeniería, cartografía, etcétera, etcétera, etcétera. Líneas costeras, agricultura, túneles, puentes, caminos, lo que sea, todo lo que tenga que ver con construcción. Debo comentar que de los equipos más solicitados, por lo menos en el mercado latino, que es lo que yo veo, siempre va a estar el equipo terrestre, el BZ400i, que tiene un alcance de 800 metros, pero con 800 metros se pueden hacer muchísimas cosas. La empresa de ingeniería o quien tenga ese equipo puede hacer minería, puede hacer forestal, obras civiles, puede hacer camino, puede hacer un montón de distintas aplicaciones utilizando, bien digo, el mismo equipo. Sobre los formatos, y aquí ya termino, de exportación de los distintos tipos de nube de puntos que entregamos, el más recurrente es el LAS, que es el estándar de LiDAR en toda la industria, y lo que se hace es exportarlo en LAS y tomarlo, como les decía, como un software más especializado. Aquí algunos ejemplos, existen muchos más, ¿verdad? Autodesk, por supuesto, PointCAD, y no podía faltar ArcGIS, que también es un protagonista que puede leer directamente el formato LAS sin tener que hacer nada. Lo lee directo y podemos obtener mosaico o dataset de terreno. Bueno, con eso doy por terminada la presentación. Nuevamente quiero agradecer el tiempo y la oportunidad que ustedes me dieron. Voy a mirar rápidamente si hay alguna pregunta de parte de ustedes. No hay preguntas. Pero de todas formas, aquí mi número celular de trabajo y mi correo electrónico, y obviamente Bayardo en Continex va a estar también disponible para atender cualquier consulta.
Yo voy a hacer llegar a Bayardo esta presentación y él será el encargado de distribuirla, ¿verdad? Si alguno de ustedes quisiera tenerla para su archivo personal o para consultarla. Me quedo atento a sus comentarios. Agradezco el tiempo. Bayardo, muchas gracias por la oportunidad. Continex, nuevamente ayudándonos y destacando en esta labor. Bueno, les deseo muy buena tarde o resto del día y quedo atento y a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias.